Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Yo, como siempre, súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos un tema que estoy segura a muchos les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en un secreto jugoso sobre dos de los nombres más importantes y queridos, Altay Ulusoy y Zerrinei Sarıkaya. Sí, lo han oído bien. Hoy vamos a hablar de el gran secreto de Altay Ulusoy y Zerrinei y su mayor preocupación revelada. Y antes de que empiecen a imaginar lo inimaginable, les prometo que este vídeo estará lleno de información, análisis, y por supuesto, un poco de chismecito, porque a quien no le gusta un buen chisme. Pero antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, la moda y por supuesto, todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Suscríbanse ya. Bien, ahora sí vamos al grano. Altay Ulusoy y Zerrinei Sarıkaya. Dos nombres que resuenan en la industria turca y que han conquistado corazones en todo el mundo. Él con su presencia imponente y sus interpretaciones memorables en series como Medcezir y El secreto de Feria, y ella, con su elegancia, talento y sus papeles icónicos en Medcezir también y Fi. Han sido pareja en pantalla y fuera de ella, y su química fue y sigue siendo algo que los fans adoran. La gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué gran secreto guardan estos dos? ¿Y cuál es la mayor preocupación de Zerrinei? Para responder a estas preguntas, vamos a retroceder un poco en el tiempo y analizar la relación entre Altay y Zerrinei. Ellos se conocieron en el set de Medcezir, donde interpretaron a la icónica pareja Yaman y Mira. La conexión entre ellos era palpable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Su romance en la vida real fue la cereza del pastel, alimentando aún más la admiración y el fervor de los fans. Pero, ¿qué hacía que esta pareja fuera tan especial? Más allá de la evidente química en pantalla, existía una conexión genuina que trascendía las escenas guionizadas. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interactuaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral. Los fans se enamoraron de la historia de amor de Yaman y Mira, y soñaban con que esa magia continuara en la vida real. Y así fue. Los paparazzi, siempre al acecho, no tardaron en capturar imágenes de Altay y Zerrinei juntos fuera del set. Cenas románticas, paseos tomados de la mano, viajes secretos. Las evidencias eran irrefutables. La noticia del romance entre las estrellas de Medcezir se propagó rápidamente, y los fans celebraron con entusiasmo. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación turcos, y cada aparición pública era analizada al detalle. La expectación era alta y el público esperaba con ansias cualquier novedad sobre su relación. El romance de Altay y Zerrinei fue, sin duda, una de las historias más bonitas del momento. Los dos eran jóvenes, exitosos y tenían una química innegable. Parecían la pareja perfecta, y los fans soñaban con un futuro juntos. Sin embargo, como suele ocurrir, la vida no siempre sigue el guión que deseamos. La relación llegó a su fin, y la noticia entristeció a muchos. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió entre ellos? Las razones nunca se hicieron públicas, y las especulaciones comenzaron a circular. El gran secreto que rodea a Altay y Zerrinei, o mejor dicho, uno de los secretos mejor guardados, es la intensidad de su relación fuera de las cámaras. A pesar de que su romance terminó, la conexión entre ellos es innegable. Hay rumores constantes sobre encuentros secretos, miradas cómplices y una química que parece no haberse extinguido por completo. Por supuesto, son solo rumores, pero la constante especulación nos lleva a pensar que algo más hay entre ellos, ¿no creen? Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Los medios de comunicación, los fans y las redes sociales alimentan constantemente este tipo de información, y a veces es difícil distinguir la verdad de la ficción. Sin embargo, en el caso de Altay y Zerrinei, la persistencia de los rumores y la evidencia de su conexión pasada hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que algo más exista entre ellos. ¿Qué tipo de secreto podría ser este?
Podría ser una relación amistosa, basada en el respeto y el cariño mutuo, a pesar de la ruptura romántica. Podría ser que, aunque no estén juntos sentimentalmente, sigan manteniendo una conexión especial. Un vínculo que solo ellos entienden. O quizás podría haber una posibilidad de reconciliación en el futuro. Pero lo más probable es que simplemente sean dos personas que valoran su privacidad y prefieren mantener su vida personal alejada del ojo público. Ahora bien, ¿cuál es la mayor preocupación de Serrini y Sarkaya? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de su carrera, Serrini ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Ha participado en proyectos ambiciosos y ha logrado un éxito considerable. Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones, al menos según lo que se rumorea, es mantener su privacidad y proteger su vida personal. La fama, aunque puede ser gratificante, conlleva un alto precio. La constante atención de los medios, los paparazzi y las redes sociales, todo esto puede ser abrumador. Serrini es una persona reservada y prefiere mantener su vida privada alejada de los reflectores. La presión de la prensa y la necesidad de estar constantemente bajo el escrutinio público pueden ser agotadoras, y esto podría ser una de las mayores preocupaciones de la actriz. Es fácil imaginar la presión que debe sentir una celebridad como Serrini. La invasión de la privacidad es constante. Los paparazzi la persiguen, intentando capturar cualquier momento de su vida cotidiana. Las redes sociales se convierten en un hervidero de comentarios, opiniones y juicios. Los medios de comunicación analizan cada paso que da, cada palabra que dice, cada relación que tiene. Es una exposición constante y es comprensible que Serrini desee proteger su intimidad. La actriz, que siempre ha sido muy reservada, ha dejado claro en varias ocasiones que valora su privacidad. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos, y solo comparte con el público lo estrictamente necesario. Esta postura es admirable, ya que demuestra su deseo de proteger su bienestar emocional y mental. En un mundo donde la exposición pública es cada vez más común, la actitud de Serrini es un recordatorio de la importancia de la privacidad y la autonomía personal. Además, y conectando con el secreto, la especulación constante sobre su relación con Aatai, incluso después de su ruptura, también puede ser una fuente de estrés. La insistencia en el romance, la constante comparación con otras parejas, todo esto puede afectar la vida personal y profesional de Serrini. Imaginemos por un momento lo que debe ser para Serrini. Ha rehecho su vida, ha seguido adelante, ha encontrado a otra persona, y sin embargo, la sombra de Aatai sigue presente. Los medios de comunicación continúan preguntando por él, los fans siguen soñando con una reconciliación, y las redes sociales no dejan de especular sobre cualquier encuentro o interacción entre ellos. Es una situación difícil, que puede generar ansiedad y estrés. La constante comparación con el pasado, la insistencia en un romance que ya terminó, puede ser muy dañina. Puede afectar la autoestima, generar inseguridades y dificultar la construcción de nuevas relaciones. Es comprensible que Serrini desee evitar este tipo de situaciones y proteger su vida personal de la intromisión mediática. Pero, ¿qué más sabemos sobre el secreto y la preocupación? Podemos inferir, basándonos en las entrevistas y apariciones públicas de ambos, que Aatai también valora su privacidad y prefiere mantener su vida personal alejada de los medios. Sin embargo, su carrera profesional lo coloca constantemente bajo la lupa. Aatai, al igual que Serrini, es una persona muy reservada. Prefiere mantener su vida personal alejada de los focos, y solo comparte con el público lo estrictamente necesario. Sin embargo, su estatus de estrella de cine lo coloca en una posición muy expuesta. Los medios de comunicación y los fans están constantemente pendientes de él, analizando cada paso que da. Es un equilibrio difícil de lograr, entre la vida personal y las exigencias de la fama. La preocupación de Serrini podría ser, entonces, el equilibrio entre su éxito profesional y la protección de su vida personal. ¿Cómo lidiar con la fama sin perder la privacidad? ¿Cómo mantener la calma ante las constantes especulaciones? Son preguntas que seguramente se hace la actriz. Encontrar este equilibrio es un desafío constante para cualquier celebridad. Por un lado está el éxito profesional, la necesidad de promocionar sus proyectos, de mantener su imagen pública. Por otro lado, está la necesidad de proteger su vida personal, de mantener su intimidad, de evitar la invasión mediática. La clave está en encontrar un equilibrio, en saber cuándo y cómo compartir con el público, y cuándo y cómo protegerse de la exposición.
El secreto, en definitiva, podría ser la verdadera naturaleza de su relación. ¿Son amigos? ¿Hay algo más? ¿O simplemente ambos valoran mucho su privacidad y prefieren mantener la discreción en todo lo que respecta a su vida personal? Nadie lo sabe con certeza, pero es algo que definitivamente mantiene a los fans y a los medios en vilo. Es muy probable que Atai y Serena valoren mucho su privacidad y prefieran mantener la discreción en todo lo que respecta a su vida personal. Ambos son personas reservadas, y es comprensible que deseen proteger su intimidad. El hecho de que no hablen públicamente sobre su relación no significa necesariamente que haya un secreto oscuro, sino simplemente que respetan su propia vida y la de los demás. En el mundo del espectáculo, es importante recordar que las celebridades son personas como todos nosotros, y tienen derecho a su privacidad. Ahora hablemos un poco sobre las posibles implicaciones de este secreto y esta preocupación. La persistencia de los rumores sobre su relación puede influir en sus carreras profesionales, tanto para bien como para mal. Los fans adoran la idea de que estén juntos, lo que podría generar un mayor interés en sus proyectos. Sin embargo, también podría generar presión para que acepten roles juntos, o para que se pronuncien públicamente sobre su relación, lo que, como mencionamos, podría ser precisamente lo que Serena quiere evitar. La persistencia de los rumores sobre su relación puede tener un impacto significativo en sus carreras profesionales. Por un lado, la nostalgia de los fans y la química que compartieron en Medcezir podrían generar un mayor interés en sus proyectos individuales. La gente estaría más dispuesta a ver una película o serie protagonizada por ellos, esperando una nueva conexión, un resurgimiento de la magia que los cautivó en el pasado. Por otro lado, la constante especulación podría generar presión. Los productores podrían sentirse tentados a ofrecerles papeles juntos, aprovechando el morbo y la expectativa del público. Esta presión podría incomodar a ambos actores, especialmente a Serena, quien valora su privacidad y podría no estar dispuesta a participar en un proyecto que reviva la atención sobre su vida personal. Además, la presión de los medios y los fans para que se pronuncien sobre su relación podría ser abrumadora y desgastante. En cuanto a la preocupación de Serena, esta podría afectar las decisiones que toma en su carrera. Podría ser más selectiva con los proyectos que acepta, priorizando aquellos que le permitan mantener un perfil bajo y preservar su privacidad. Podría incluso evitar ciertos eventos sociales o entrevistas para proteger su vida personal. La preocupación de Serena por su privacidad podría influir en las decisiones que toma en su carrera. Podría ser más selectiva con los proyectos que acepta, priorizando aquellos que le permitan mantener un perfil bajo. Podría elegir papeles que no la expongan tanto, y evitar proyectos que requieran una gran promoción y exposición mediática. También podría evitar ciertos eventos sociales y entrevistas para proteger su vida personal. Esta estrategia no es inusual en el mundo del espectáculo. Muchas celebridades, cansadas de la presión y la invasión de su privacidad, han optado por reducir su exposición mediática, elegir proyectos más pequeños y enfocarse en su bienestar personal. Es una decisión válida, que demuestra su deseo de proteger su salud mental y su felicidad. Así que, para resumir, el gran secreto de Atai Ulusoy y la mayor preocupación de Serena y Sarkaya se centran en la intrincada relación entre ambos, la protección de su privacidad y la necesidad de equilibrar la fama con la vida personal. En conclusión, el gran secreto de Atai Ulusoy y la mayor preocupación de Serena y Sarkaya están entrelazados. El secreto podría ser la verdadera naturaleza de su relación, la cual se mantiene en la incertidumbre debido a la valoración de su privacidad. La mayor preocupación de Serena es proteger su vida personal, equilibrando la fama con la necesidad de una vida privada y la constante especulación mediática sobre su relación pasada y presente. Es importante recordar que todo esto son conjeturas y especulaciones basadas en información pública y rumores. No tenemos acceso directo a la vida privada de estas celebridades, y debemos respetar su derecho a la privacidad. Sin embargo, es innegable que la conexión entre Atai y Serena y la persistencia de los rumores siguen siendo un tema de gran interés para los fans y los medios. En última instancia, debemos recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos y derechos. Debemos respetar su privacidad y evitar la especulación excesiva sobre sus vidas personales. El hecho de que sean figuras públicas no les resta el derecho a tener una vida privada y a proteger su intimidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de la información. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Atai y Serena?
¿Cómo creen que Serine y maneja la presión de la fama? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Y por último, pero no menos importante. Antes, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también conozcan el gran secreto y la mayor preocupación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.